¡Ole! Bueno, hoy vamos a grabar un vídeo porno terminando este dibujo de la eroticidad, si es que consigo colocar la cámara algún día. Como no, mi cámara es una guarrería monumental y se come todo el color cachondo. ¡Cachonda! Bueno, voy a acercar un poco el zoom para que no deforme tanto. Me he hecho otra vez mis notitas para contarlo a modo historia. Mientras estoy con el dibujo cachondo, espero me quede bien. Venga, tíos, que vamos a ello y a hacer un poco aquí el cuello largo de esta mujer salvaje. Y venga. Bueno, Sunny era una chica de 13 años. Era una chica que destacaba por su bonita apariencia. Tenía el cabello rubio, así como un tono doradito, y sus ojos eran bastante oscuros a comparación, marrones, de un castaño bastante penetrante. Y ella era bastante popular en la escuela, ya sabéis, no solo por su apariencia. Hoy he dicho que tiene 13 años, vale, no solo por su apariencia, sino porque todos la consideraban como una persona no solo amable, sino también sincera, ya que ella no le gustaba mentir ni ocultar sobre los defectos que ella sentía que tenía, ya no solo defectos a lo mejor de su apariencia, que para el resto no era la gran cosa, como por ejemplo unos granitos que tenía en la frente, pues del acné típico de la época, que solo le salían en la frente y usaba flequillo para taparlos. Y luego también, pues algunas cosillas que ella decía que en su personalidad pues tendría que mejorarlas. Bueno, como todo el mundo que tiene sus cositas, pues ella siempre eh, hablaba con la verdad. Por lo menos eso es lo que decían todos y por eso les agradaba tanto, aparte de que era una persona muy maja y les gustaba su personalidad, era lo más destacable de ella, su personalidad sincera y, y eso, tíos. Y que era muy bonita, por supuesto, era el combo perfecto. Y cierto día, como a mediados de curso, llegó un chico nuevo, muy guapo, que se llamaba Aitor. Y enseguida ambos como que conectaron, nada, a la primera, y a la gente le parecía súper extraño. Eh, no por la apariencia de Aitor, porque también era un joven muy apuesto, que tenía un año más que ella porque había repetido curso en primaria, ya que parecía alguien rebelde pero también misterioso, aunque este, a diferencia de Sunny, tenía los ojos claros, como un día soleado, aunque su cabello era, pues también al revés, muy oscuro. Ya recordáis, Sunny tenía el cabello como doradito, pero los ojos eran los que eran, bueno, eran los que eran, eran los de tono muy oscuro y profundo. Mientras que Aitor, al revés, su cabello era el oscuro, casi negro, mientras que sus ojos eran los que mostraban toda la claridad, eran los que se veían como el brillo del sol, aunque de un tono azul cielo, como he dicho. Como el cielo cuando estás en verano y el cielo está despejado. Algo así. Tenía un color muy bonito y transparente. Y para todos, como he dicho, su vida era un misterio. Aunque no tanto para Sunny, ya que como dije, enseguida entablaron una fuerte amistad. De hecho, a Sunny él le gustaba, no solo porque era muy guapo en apariencia y de físico, sino porque tenía algo atrayente en su manera misteriosa de ser, que cuando le conocía más a fondo, podía ver toda su verdad. No era tampoco alguien que ocultara lo que sentía, de hecho, era muy abierto respecto a sus problemas.
eh, no dudaba en contarle sus cosas a Sunny sobre su vida, el cómo era, ya que él pues era huérfano, pero era cuidado por su hermano mayor, que al ser mayor de edad pudo hacerse cargo de su custodia, aunque a veces no se llevaban demasiado bien. Y por otro lado, Aitor siempre escuchaba los problemas de Sunny muy atento también. Eh, Ambos escuchaban mutuamente los problemas de cada uno, porque Sunny también tenía los suyos, como por ejemplo tener una madre ausente y vivir con un padre, pues que a veces no estaba del mejor humor y chocaban demasiado con la personalidad de cada uno porque eran bastante opuestas sus personalidades. Déjenme que piense en los pendientes. Quiero ponerle pendientes a esta hembra. Aitor, por ejemplo, cuando estaban en casa con su hermano presente, que él no se cortaba ni un pelo si estaba Sunny ahí, montaban sus discusiones y Aitor no se cortaba ni un pelo, perdón que no se ve el dibujo completo, como pierde color en cámara, no se cortaba un pelo en decirle todo lo que sentía, sus pensamientos y su opinión respecto a lo que su hermano le estaba contradiciendo o le estaba diciendo, cosa pues como he dicho que les llevaba a tener bastantes discusiones, aunque se tenían aprecio, pero también chocaban bastante en cuanto a personalidad, sobre todo porque también su hermano mayor, que no le he puesto nombre, supongamos que se llama Manuel, yo qué sé, por poner un nombre. Porque Manuel también, pues, cargando con la responsabilidad de que tenía que llevar adelante la familia o la casa, por así decirlo, que sí solo eran dos, pero pues se habían quedado sin padres de pronto y Heitor también era muy joven aún. Perdón, era demasiado joven, disculpen, me han llamado al telefonillo y mi perra se ha puesto histérica. Era, como he dicho, demasiado joven, también tenía apenas 19 años y tuvo que buscar trabajo lo más pronto posible para mantener la casa y por supuesto a su hermano y a él mismo. A ver que dé la vuelta al dibujo, se está quedando bien, que no me gusta la sombra esta que hay aquí. Dejen que lo arreglo, que si no me gusta algo, si no lo arreglo estoy a disgusto. Así soy yo. Bueno, a lo que iba. No se me ocurren los pendientes. Y eso, pues el estrés causaba bastante discusiones entre los hermanos, pero Aitor aún así era un joven de un corazón bravo y no se callaba con su hermano, porque a pesar de las diferencias entre ambos se tenían confianza de decirse las cosas. Sobre todo Aitor era el más sincero de los dos, pero a diferencia de Sunny, él no iba contando tampoco sobre, no en sí contar sus problemas en casa, o sea, en casa, en clase, sino hablar respecto a lo que sentía en su corazón, cosa que con Sunny y con su hermano sí hacía, aunque con su hermano acabando en discusiones la mayoría de veces. Bueno, sigamos. Y cierto día, ya llevando varios meses de amistad, pues Aitor le preguntó a Sunny que por qué ella era tan abierta con el resto respecto a su vida, que se ocultaba algo. Sunny se quedó bastante pensativa después en su casa. Él le gustaba demasiado, sentía que estaba enamoradita de él, pero a veces hacía unas preguntas que no entendía demasiado y la ponían un tanto nerviosa dentro del misterio que él tenía.
pues también parecía muy sabio para la edad que tenía. Es como si conociera algo de su corazón que hasta ella misma no se haya parado a preguntarse sobre ello. Y en casa, pues con su padre, también tenía sus problemas, como dije, chocaban en personalidad. Sigo pensando que pendientes ponerle, bueno, unas perlas negras así a bañado. Em, Su padre, por ejemplo, le hacía preguntas respecto a él mismo o le daba también opiniones de algunos temas y esperaba siempre la respuesta de Sani. Y a Sani no es que le gustara adaptarse a su pensamiento a la hora de responder. Lo que pasaba es que no quería tener malas vibras con su padre y a veces pues trataba o de evadir la respuesta real que tenía en su mente o simplemente, pues como he dicho, trataba de seguirle el rollo aunque no le gustaba. Muchas veces hemos hecho eso, seguir el rollo a alguien, yo qué sé, por ejemplo, hablar de cotilleos de una forma que no es muy bonita sobre alguna persona, solo porque a la otra pues no le agrada cierta persona y la critica. eh, pues habláis a lo mejor por un chat privado y se pone a criticar a esa persona y tú le sigues el rollo hablando también de esa persona aunque no te guste hacer esas cosas ni tengas una mala opinión de esa persona. Pero bueno, pues Sani hacía eso con su padre simplemente para que no hubiera malos rollos con él. Y era algo pues que a ella no le gustaba, pero bueno, pues como he dicho no quería malas vibras. Pero luego pasaba que cuando llegaba a clase y hablaba con sus compañeros, pues ahí sí que daba su verdadera opinión respecto a lo que, por ejemplo, pues lo contrario que le había dicho a su padre. No les decía claramente que había tenido una discusión o que había estado hablando con su padre. No, no decía como tal que tenía que ver con su padre, pero lo que sí hacía era expresar a lo mejor, pues ¿sabéis lo que pienso de tal cosa? Pues que no me gusta que sea así o asá, yo pienso que debería ser así. Vamos, que daba su opinión a otras personas que la iban a escuchar y que tampoco le iban a debatir nada porque en clase nunca le debatían. Era admirada y pues la gente no se animaba a debatirle, aunque tuviera una opinión diferente. Y ahí ella se sentía libre de ser, pues como he dicho, más sincera respecto a sus opiniones de ciertas cosas. Y todos siempre la escuchaban. Y una de esas tardes, Heitor volvió a discutir de manera horrible con su hermano y para despejarse la mente se llevó esa tarde, como he dicho, ya en el atardecer, a Sani a la playa para despejarse un poco. Voy a darle sombra al cabello. Para mí ya estaría el dibujo, pero bueno, voy a sombrearlo un poco para que esta historia continúe. Ya bañado. A ver. Y en el atardecer, los ojos de Aitor, tan azules que eran, se tintaron de ese intenso color naranja. Mientras que los ojos de Sani al fin podían mostrar su color. Y Aitor hizo un comentario muy curioso, y era que el color de los ojos de Sani al ser tan oscuro solo podía verse con la luz del sol. Solo si el sol le daba en los ojos podía verse ese tono marroncito que tenía, así como un café. Y entonces, Sani, un poco avergonzada por lo que le había dicho al acercarse tan invasivamente a ella, porque ya sabemos que a ella le gustaba a él, se tomó un poco el flequillo nerviosa, como si se tratara de tapar aún más la frente. Y pues todos sabían ya, porque ella le había comentado que no le gustaban los granillos que a veces le salían en la frente, que por eso usaba
flequillo y él le preguntó así, de una forma quizás un tanto seductora: no hace falta que te tapes tanto la frente por eso. Y ella seguía: que no me gustan mis granos, ya sabes. Pero él le respondió: dices verdades a medias, mientras que también mentiras. O más bien, voy a hacer mejor la frase: dices verdades a medias, mentiras también. Ya me he dado cuenta. Y Sunny se volvió a quedar pensando. Claro que se tapaba la frente porque no le gustaban sus granos, pero había algo detrás, aún más grande, del por qué se tapaba con el flequillo. Y es que pues el nacimiento de su cabello nunca le había gustado y sus cejas pues para ella no tenían la forma perfecta. Y esa era la verdadera razón del por qué se tapaba la frente, aunque claro que no le gustaban sus granos tampoco, pero el hecho de que no le gustaran ciertas cosas, como lo de el nacimiento de su cabello o sus cejas, pues eran el verdadero motivo que para ella era aún más molesto que unos granos que a veces se le iban, no siempre los tenía ahí. Y ya en la noche, pues su padre le hizo una pregunta, ya que ella pues se había interesado por un curso de ilustración que había en una escuela, pero al final se echó atrás y no se apuntó. Su padre quería saber las razones y ella simplemente le dijo: bueno, es que la prueba de acceso tenía muchos requisitos como saber cuentas de matemáticas, que aún no he estudiado en el instituto, y algunas cosillas que no me sé bien y sentí que era muy dura. Dijo, y él se quejó: joder, machos, que desperdicias oportunidades, podrías haber practicado esas cuentas y haber estudiado un poco para la prueba, y hasta si tanto te gusta el dibujo, porque a Sani le gustaba dibujar. Bueno, que estoy dibujando lo que se me ocurrió para la historia. Pero Sani realmente tenía de nuevo otra cosa en mente. Claro que la prueba de acceso le parecía muy dura, esa era una verdad, pero también pensaba que no le apetecía exponerse entre tanta gente desconocida para que luego pudiera ser juzgada o rechazada si la prueba no había salido bien por culpa de las mates y las cosas que tenía que hacer que no se sabía. eh, y el talento, porque no solo había una prueba de matemáticas, claro que si era de ilustración tenía que dibujar. Y tenía miedo que su talento quizás no fuera suficiente y no fuera valorado simplemente porque por hacer unas cuentas de matemáticas no la fueran a coger. Y eso para ella era como un rechazo absoluto, le hacía sentir mal pensar en un futuro que ni siquiera había llegado. Ella además estaba, bueno, ni siquiera se había puesto a estudiar, porque en cuanto vio la situación a futuro, sin haberla llevado a cabo, ya se echó para atrás desde un primer momento. Que no solo tenía el miedo a que su prueba de dibujo fuera menospreciada por el hecho de que ese sentimiento de que tú sabes que vales para el dibujo, pero por una gilipollez de cuentas que no sabes hacer y o a lo mejor que te mandan a hacer también pruebas de cualquier otra asignatura que no tenga que ver con el arte y sabes que no se te da bien, que te rechacen porque no tengas a lo mejor cultura o lo que sea, mientras que el curso va de otra cosa y no estén valorando al final eh, el cómo dibujas. Y ya también el simple hecho de tener miedo a que no les pareciera suficiente su dibujo, que no tuviera el talento como para ser aceptada ahí. Voy a coger otro lápiz más afilado, me los afilé todos,
tengo 5 porque uno, vaya hombre, va y se me rompe la punta. Mierda. Y los alfiles dudos, aunque uno se lo di a mi hermano. Y eso, tío. Estos lápices me costaron 1 euro. Venían 6 con un sacapuntas inservible. Y pues son lápices que no son muy inventados. Y la madera es una mierda y cuestan de afilar si el sacapuntas no está nuevo. Es lo malo que tienen, tío. ¿Ves? Se rompen las puntas. Pero bueno, me sirven para hacer cosillas así. La cosa es que aunque sean poco pigmentados, pues tienen más color que lo que se ve en cámara. Bueno, sigamos con la historia. Pues eso, pues que no era capaz de decir la verdadera razón, solo una pequeña parte de la razón del por qué no se había presentado a la prueba de acceso. Y por razones del destino, Sani tuvo que cambiar de instituto a uno bastante horrible, uno público. Al que estaba yendo era uno concertado, uno privado, con monjitas y tal. Tenía que llevar uniforme y ahora en este público, pues la ropa que le diera la gana. Y de ser la popular, pasó a ser la acosada. Y pasaron los años. Tenía 16 años ahora y su vida había cambiado por completo. Tuvo que cambiar de instituto e irse a otra ciudad, debido a que su padre perdió el trabajo y encontró otro en una ciudad cercana. Tuvo que dejar todo atrás, empezar desde cero, y no le salió bien lo de ser sincera y tal. En ese colegio público la gente era más gamberra y lo tomaron todo para hacerla daño, para meterse con ella y verla como una persona vulnerable. Y como he dicho, de ser la popular pasó a ser la acosada. Y de hecho, a pesar de sentir que amaba fuertemente a Aitor, pues en esos 2 años y medio no había querido contactar con Aitor. La habló por un tiempo, pero después no quiso volver a hablarle y él ni siquiera se tomó la molestia de buscarla. Sí que se seguían por Instagram aún, le veía hacer su vida, pues tenía algunos colegas al fin del instituto, hay gente de por ahí que conocía, pero tampoco era una persona extrovertida, de nunca lo fue, así que su círculo de amistad era reducido y parecía que la vida no le iba mal, que se había graduado en el instituto, no había continuado en el bachillerato. De hecho, ella pues estaba todavía en cuarto de la ESO. Y eso porque había repetido curso, tío, porque del acoso escolar y todo eso, pues, no sé, pues claro, no se va a sentir bien para estudiar ni nada. Y a pesar de todo, de no hablar con Aitor, pues seguía manteniendo esos sentimientos de todo lo que había vivido con él, en momentos juntos agradables, las tardes hablando, en momentos en la playa, pensando que él podría haber sentido algo por ella y que nunca se lo confesó, quién sabe por qué. Las cosas que él le decía tan misteriosas, se preguntaban de dónde venían, si sabía más de ella que ella misma. Ella no se aguantó más porque no podía sacárselo de su mente, soñaba con él casi todas las noches y ya pues quiso hacer acto de presencia en su vida nuevamente. No es que él hablara directamente porque ya no se sentía segura ni para eso con todo lo que había vivido últimamente. Y simplemente lo que hizo fue darle like a una de sus fotos en Instagram. Y justo ese día se lo dio en la mañana para estar un poco despreocupada de lo que pasaba alrededor en el instituto.
pero fue horriblemente acosada ese día, se burlaron de ella de lo peor. Lo pasó tan mal, estaba tan harta de su vida, se sentía tan de la mierda, pensando que ya no conseguiría nada con Aitor ni nada, joder. Que nada iba a dar resultado en su vida ya, su madre seguía de mala hostia y no era capaz de contarle lo que le pasaba en el instituto y él solo la veía siempre así como muy callada y tal, y quejándose de que antes era diferente, no sé qué. Pues lo típico, tío. Pero se sorprendió bastante que, pues a las pocas horas, un poquito antes de salir del instituto, cuando ya llegaba la hora de irse a casa, em, recibió un mensaje privado por Instagram del mismísimo Aitor, tío, pidiéndole quedar con ella. Y Sani no se lo esperó, tío, pero pues no se negó, se animó a ello, recordando su vieja personalidad tan lanzada, aunque tenía como ese respeto ahora de haber pasado tanto tiempo y no haber hablado con él, pero lo hizo, tío, quedó con él. Y esa tarde era brutal porque estaba lloviendo, se sentía de los peores ánimos después de lo que le había pasado en clase, le habían insultado, escupido y otras cosas. Bueno, horrible. Y no tenía ánimos ni siquiera con Aitor, a pesar de los sentimientos que tenía, se sentía como una pedazo de mierda para él, de un chico que había sido tan sincero, que tenía, a pesar de tener ese lado misterioso, tenía un carácter inquebrantable y sentir que la había ignorado todo ese tiempo y que ahora se decidía a hablarle justo en el peor día de su vida, por Dios bendito. Y ahí le vio saliendo de la estación de autobuses y ella estaba bajo la lluvia. No iba hacia ella, se quedó viéndola. Y él le preguntó alzando su voz que si no iba a ir hacia él. Y ella simplemente, rompiendo, no en llanto, pero sí rompiendo y quebrando su alma, le dijo que le daba igual todo, que simplemente quería pillar una pulmonía, estar bajo la lluvia, desaparecer. Y Aitor, en vez de darle una respuesta, caminó hacia ella para darle un gran abrazo, sí, los dos bajo la lluvia, para decirle después, no ocultes que deseas calor o una mano que te salve. No lo ocultes con esas horribles palabras que no son las que realmente sientes dentro. Eh, Dime de una vez la verdad, porque yo no vine... Espérense. Ella se quedó en silencio por unos momentos, no sabía qué responder, pero él le siguió hablando. En verdad no tenía esperanza de que me dijeras una verdad de corazón. Y yo no quise venir a ti todo este tiempo porque estaba esperando por una maldita vez. Estaba esperando por una auténtica verdad. Pero sentí que me necesitabas y por eso al final acabé viniendo, cediendo a tus mentiras. Y ella se quedó bastante cortada porque seguía siendo tan misterioso en su manera de hablar y al mismo tiempo como si conociera demasiado de su mundo interno. Era tan extraño. Y él, para que de una vez pudiera soltarse, le dio las armas que necesitaba. Simplemente le explicó a lo que se estaba refiriendo todo el tiempo. A veces decimos de verdades pequeñas que solo sirven para ocultar una mentira muy grande que se encuentra detrás.
Vamos disfrazando la mentira con una verdad que no te afecta tanto, pero que sirve para estar ocultando todo el tiempo cosas que te afectan muchísimo más, que te dañan y que no te dejan seguir avanzando. Bueno, todos tenemos nuestra verdadera personalidad y a veces tenemos que ocultarla por pues la situación de la vida o porque simplemente no estamos preparados. En este mundo te juzgan muchísimo por algunas cosas y muchas veces las personas no dan para más con la empatía. A veces ser demasiado emocional y ser verdaderamente sincero es difícil. Y ella terminó por contarle todo lo que sentía de su mundo, de lo que le había estado pasando, lo del bullying. Y él le respondió, después de darle muchos abrazos, abrazarla durante largo rato y darle todo su apoyo, que él pecaba de ser demasiado sincero y que a veces no siempre era bueno porque le causaba bastante discusiones con su hermano y a veces la gente le miraba mal y por eso trató de aprender a dejar su sinceridad para algunas personas en específico y que en cambio ella, pues no es que fuera mentirosa como tal, era mentirosa a medias, pero que a veces no era malo porque se necesitaba protegerse del mundo. No puedes vivir constantemente diciendo todo lo que sientes dentro de tu corazón a cualquier persona porque corres el riesgo de que aparezca alguien que te pueda hacer daño y lo use como arma. Eso le estaba diciendo a Aitor. Y de hecho le decía que le gustaba que a veces fuera un poco mentirosa, pero que con la persona correcta no lo fuera, que con él podía ser todo lo sincera que deseara porque nunca le iba a dañar ni iba a usar en su contra lo que le contara sobre su corazón. Que no es que tengas que ser 100% sincero siempre, pero por lo menos a ti mismo serte sincero y darte cuenta cuando estás diciendo tú mismo una mentira y por qué estás diciéndola. Y no autoconvencerte de que lo que estás exteriorizando con palabras y diciéndole a la gente es la auténtica verdad de por qué haces algo. Como por ejemplo lo del taparse el flequillo por los granos cuando realmente no le gustaba su cabello bajo el flequillo y sus cejas, pues que aprendió a arreglárselas con una depilación buena. Y lo del cabello pues se lo apañó mejor y no se le veía mal, de hecho estaba guapa, pero eran tonterías e inseguridades que solemos tener a veces y las ocultamos con una pequeña mentira que al mismo tiempo es una verdad. Y eso a veces vivimos tanto tiempo diciendo verdades a medias, mentiras a medias, que se nos olvida cuál es la auténtica verdad que hay dentro de nosotros. Y no es que tengamos que ser sinceros con todos y decir a los cuatro vientos, pues yo me tapo la frente porque no me gusta mi frente, yo qué sé. No tenemos por qué estar dándoles nuestras inseguridades a todo el mundo que las puedan usar de armas. Pues no, tíos. Pero podemos ser sinceros a nosotros mismos y no autoconvencernos ni estar mintiéndole a las personas que más nos aman sobre nosotros mismos y sobre nuestros, bueno, algunas cosas que a lo mejor esas personas pues sí necesitan saber y no hace falta que las ocultes cuando hay verdadero amor y confianza. Claro que primero tienes que tener cuidado de a qué persona, le estás confiando. Eso no, como he dicho, no seas demasiado sincero a veces y le cuentes toda tu verdad a cualquiera, porque puede darte la puñalada después. Ese es el problema. Y como he dicho, no siempre las mentiras son para dañar o son porque seas un mentiroso. No, están para protegerte
o por no dañar o armar discusiones con algunas personas, pero en algunos momentos tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Vaya cosas que os cuentan ya a modo de historia. Bueno, me apetecía mucho contar eso, tío. Voy a remarcar un poco más algunos trazos. Y este dibujo estaría apañado. Bueno, espero que os haya gustado esta historia, Dios. Pues no sé si os gusta que os cuente historias. Bueno, historias, sí, son como historias de modo de enseñanza rara. Yo aquí no es que sea la persona más sabia del mundo. Yo también estoy aprendiendo mis cosas, pero me gusta contar algunas pues cosas que pienso de la vida, eh, pues a modo de o vídeos o reflexionando o como historias en este caso. Espero os haya gustado, Dios. Y eso, pues igual como que pues Aitor tenía los ojos así de claros, que entraba toda la luz, reflejaba claramente lo sincero que era a veces, que no es bueno a veces ser excesivamente sincero con las personas. Y Aitor lo bueno es que aprendió a controlarse, pero pues Sani tenía los ojos muy oscuros, que solo cuando daba la luz, por ejemplo, cuando encuentras a la persona correcta, pues lograba ser sincera. Y en la vida, pues nos vamos a encontrar eso. A lo mejor no podemos ser sinceros al 100% en nuestra casa con nuestra familia porque ellos no nos dan confianza. Miren, ese es mi caso, por ejemplo. Y sí que me ha pasado pues con algunas amistades que yo no he podido ser lo sincera que he querido porque sentía o porque no quería tener discusiones con mi amistad o lo que fuera y no quería hacerle sentir mal, pero sinceramente esas amistades no llegaron a buen puerto y si yo no pude ser sincera con ellos de decirle mi opinión de ciertas cosas y simplemente seguirles el rollo, es que pues esa amistad no valía para nada, porque yo creo que a tu amigo de verdad le puedes decir la verdad de lo que piensas, aunque él tenga otra opinión distinta, y no va a haber discusiones, tío, pero dices amablemente tu propia opinión, pues yo creo que no le va a molestar, al menos eso es lo que pienso, a no ser que sea un amargado. Pero si te valora y te quiere igualmente, pues lo va a entender y pues cada uno piensa de una manera, no van a pensar igual todos, si no vaya coñazo. Y eso. Y ha bañado, tío, ya ha terminado el dibujo, por Dios. Bendito sea el Señor. No se me ocurría qué más hacerle este dibujo. Está sencillo, pero bueno. Y me voy despidiendo, amores. Espero os haya gustado. Adiós, troncos. Hasta el próximo vídeo. Tengan sueños eróticos. Y si es conmigo, mucho mejor.